La etnografía brinda la oportunidad de acercarse a la realidad de un individuo, observando sus comportamientos, actitudes y actuaciones, desde diversos ámbitos o espacios o simplemente desde un patrón diferencial al resto de la comunidad o sociedad, de un grupo de individuos con el objetivo de obtener información acerca de la pregunta bajo investigación, así como su comprensión e interpretación. La etnografía se entiende desde tres perspectivas: enfoque, método y texto. Como enfoque, la etnografía busca la comprensión de los fenómenos sociales desde el punto de vista de aquellos sujetos que la integran. Como un método de investigación, ya que es realizada en terreno y donde caben las encuestas, la observación a participantes y las entrevistas dirigidas. Finalmente, como un texto, que es el resultado de la descripción textual de los comportamientos de las culturas particulares. Como método integrativo, la etnografía se compone de diversas herramientas que le facilitan la construcción de un proceso integrativo, desde la realidad observada articulando en el trabajo de campo. Concretamente, en el marco teórico, tales herramientas se pueden valer de la interacción del investigador con su objetivo de estudio o desde la observación de patrones diferenciales del mismo. Así, comprender la etnografía de dicha manera permite el acceso a entender la diferencia entre el método y la técnica. Es que quiero destacar la importancia de este primer paso del trabajo de la profesora que ustedes están desarrollando. Me parece que este ejercicio etnográfico en el derecho es muy novedoso y la verdad es que ahora se aplica poco, más en derecho. Sería una cosa muy innovadora para la facultad que aplicara en el asunto de la etnografía. Bueno, la etnografía es una rama de la antropología y de la sociología, en particular de la sociología cultural. Uno de los fundadores de la etnografía es Claude Lévi-Strauss y Malinowski. Le remito el texto de Claude Lévi-Strauss, llama El pensamiento salvaje. Claude Lévi-Strauss desarrolla una mirada eh, totalmente distinta con respecto a la aplicación investigativa. Por muchos años se, se dio el fenómeno objetivo de la investigación, donde hay un distanciamiento entre el investigador y el investigado, y se construyó un objeto que llama, una idea que llama objeto de investigación. Levi-Strauss, desde el punto de vista desde la antropología y la sociología, revalúa este concepto y haciendo una crítica directa a lo que hoy todavía se denomina egocentrismo o eurocentrismo, un concepto muy trabajado hoy por un gran sociólogo y jurista, Boaventura de Sousa Santos, en particular a lo que él denomina una epistemología del sur, un rompimiento con las formas de dominación del conocimiento, de la colonización del conocimiento, que han ido de las potencias occidentales, o en particular también de las potencias como la norteamericana. Entonces se plantea un modelo de investigación más cerca a las comunidades, donde el investigador se incluye en la investigación, no hay distanciamiento entre el investigador y el investigado, y para ello se aplican unos instrumentos. Pero vuelvo y les digo que el origen de la etnografía surge de la sociología y de un sector de la antropología, de entender las comunidades desde sus mismas dinámicas y no desde una dominación del conocimiento frente a ellos. Entonces, hay todo un rechazo a la concepción positivista de la investigación, a la concepción cuantitativa de la investigación,
y se invita a que el investigador se incluya en los procesos de los investigados, de los investigados. En ese sentido, se rompe un esquema que ya no es objeto, 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 sujeto, sino sujeto, sujeto. O sea que el investigador se vincula en los actores sociales, en los actores de investigación, sin perder su objetividad, porque ese era el miedo tradicionalmente en la investigación, que si el investigador se vinculaba con los objetos de investigación, sujetos de investigación, perdón, entonces perdió objetividad, y eso es un dilema totalmente relativo, diría yo que hoy ya muy revaluado. Eso pues inauguró mucho corrientes como la de Lévi-Strauss del estructuralismo y la corriente lingüística de Ferdinando Saussure, donde el lenguaje, las formas simbólicas de las comunidades, las formas religiosas, las formas de comunicarse, la forma de interactuar, de sus rituales, hacen parte activa de comprender esas dinámicas de esas sociedades que no son necesariamente occidentales, sino que tienen otras dinámicas totalmente distintas y también valorizadas, con valores iguales que cualquier tipo de cultura. Entonces, para eso pues les recomiendo el texto de la segundo bloque de preguntas en relación a la violencia. Yo le remito dos sociólogos muy importantes que trabajan la etnografía. Orlando Faxborda, que sin ser pues probablemente un ejercicio etnográfico, innovó en lo que se ha denominado investigación, acción, participación. Ahí tienen ustedes un referente sociológico donde se vinculan, como dije ahora, los actores sociales en la investigación. El investigador no guarda distancias, sino que digámoslo así, se interviene directamente con las mismas comunidades. Se vuelve sujeto también de la investigación. Y obviamente el sociólogo Alfredo Molano, que murió el año pasado, que de alguna manera es el hombre que más ha trabajado en el país y trabajó el asunto de la violencia, de los diferentes tipos de violencia que ha tenido el país, desde la mirada del narcotraficante, de la cultura del narco, de los cocaleros, de los campesinos, un líder muy importante en esta discusión. Los invito a que lean textos de Alfredo Molano. Yo creo que ese texto les puede ayudar mucho para el trabajo que pretenden hacer con la... De alguna manera, el seguidor de todas estas propuestas es el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, que creo que ya ha sido mencionado por algunos colegas en las aulas de clase. Y seguramente frente a la violencia urbana se han hecho muchas investigaciones, sobre todo en Medellín, donde se participa directamente de los actores de la violencia, de los factores de la violencia, de los objetos de la violencia, perdón, de los actores de la violencia. Y han salido muy buenas investigaciones. Desde el punto de vista de las herramientas metodológicas se usa la observación, la participación,
vivir en las comunidades, entender las comunidades desde adentro, conocer desde adentro todo su andamiaje cultural y político. Es una de modelos de investigación muy cualitativo. Y les recomiendo que el cine documental es etnográfico. El cine documental y todos los documentales que se han hecho en el país y en el mundo son de carácter etnográfico. Ese es el mejor ejemplo.